Hace un tiempo escribí un libro para tener en casa para mí y para mi familia, en el que fui recopilando historias que iba encontrando por YouTube de personas que habían superado su dolor crónico. Historias que me resonaban, que me gustaban o de las que sentía que podía sacar cosas muy valiosas para seguir aprendiendo sobre este enfoque, el enfoque Sarno. Al juntar unas cuantas me di cuenta de que casi todas dejaban lecciones muy parecidas sobre lo que realmente ayuda a salir de este bucle. Así que he reunido esas lecciones y hoy te las quiero compartir aquí. Lo que más les ayudó fue dejar de ver el síntoma como peligro fisiológico. En historia tras historia aparece el mismo patrón: dejar de interpretar el síntoma como una prueba de daño corporal, de una avería en el cuerpo, comprender y empezar a verse dentro del enfoque del Dr. Sarno y empezar a ver su síntoma como una respuesta del sistema nervioso, del cerebro o del cuerpo ante estrés, miedo, trauma, tensión o emociones no resueltas. Es decir, el recordatorio número 1 de Sarno: dejar de creer en daño estructural y aceptar que el síntoma es una falsa alarma de tu cerebro. Cuando ese cambio ocurre, el síntoma pierde parte de su carga amenazante. La verdadera curación no es eliminar el dolor, sino dejar de temerlo, porque el miedo y la creencia de daño es lo que mantiene activado el sistema y el dolor. Comprendieron que el miedo era más doloroso que el propio síntoma, y esto se repite muchísimo. Y es que no solo sufrían por el dolor, el mareo, la vejiga, el corazón o el cansancio. Sufrían sobre todo por el significado que le daban. Algo va mal, me estoy rompiendo, no voy a poder, esto no se va a ir nunca. En varias historias se repite que el miedo a no recuperarse, el pánico ante la sensación y la vigilancia constante mantenían el problema vivo. Cuando entendieron eso, dejaron de alimentar el bucle con catastrofismos fisiológicos y eso calmó el sistema nervioso y bajaron las sensaciones corporales. La aceptación fue más útil que la lucha. Y esto no significa que te resignes a disgusto, sino la aceptación contundente del síntoma como error de evaluación de tu cerebro. Muchos de los testimonios dejan de combatir cada sensación, dejan de discutir con ella, dejan de escanear si su dolencia sigue ahí, dejan de entrar en guerra. No se dejan molestar de más por el síntoma, pasan. En el libro esta idea sale con mucha fuerza: abrazar el dolor sin juicio, sin huida y sin resistencia, rendirse al proceso en vez de controlarlo, dejar de pelear, entender el proceso y seguir con su vida. Aceptar los síntomas sin miedo, observarlos sin quedar atrapado, soltar el bucle de rumiación o decir algo equivalente a: sí, estás aquí, pero no te tengo miedo. Restarle importancia al síntoma les ayudó más que obsesionarse con quitarlo. Y es que hay gente que lucha de una manera endemoniada contra su síntoma y no se dan cuenta de que así le dan poder y lo perpetúan. Restarle importancia es a lo que yo me he referido tantas veces como indiferencia, despreciar el dolor o no dejar que defina tu día. Y esto no significa negar el malestar, porque claro que te molesta, pero deja de convertirlo en el centro de tu existencia. Varias de estas historias muestran que cuanto más lo observaban, más pendientes estaban, más lo analizaban o buscaban certezas, peor estaban. Por otro lado, cuanto más dejaron de medirlo o de ponerlo en el centro de su día, más se desactivaba. El mensaje repetido es: no analices tanto el dolor. En todo caso, cambia el foco a tu personalidad, tus emociones o a tu vida. Volver a vivir fue más sanador que seguir esperando a estar perfectos para vivir. En alguno de mis capítulos, no recuerdo en cuál, digo que si quieres curarte, empieza a vivir dentro de tus posibilidades como si ya estuvieses curado. Muchos mejoran cuando dejan de posponer la vida hasta que desaparezca el síntoma y empiezan a hacer cosas a pesar de él.
caminar, bailar, salir, reír, trabajar, conducir, viajar, retomar pequeñas actividades cotidianas. La rehabilitación real en muchas de estas historias no consiste en evitar el malestar, sino en vivir a pesar de él, para que el cerebro reciba señales de seguridad. La vida normal se convierte en la auténtica rehabilitación. El día que mi amigo Javi pasó de un nivel 11 de dolor a un nivel 4, me preguntó que qué podía hacer para seguir mejorando. Yo le dije que tenía que volver a trabajar, que tenía que volver al trabajo para que su vida volviese a ser una vida normal. Cuando volvió a trabajar me escribió en WhatsApp y me dijo: parece que tenías razón, ja, 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 ja. Los pequeños pasos cotidianos tuvieron más poder que los grandes esfuerzos dramáticos. Las curaciones no se producen por heroicidades, sino por microvictorias repetidas. Una caminata corta, sentarse unos segundos sin miedo, bailar medio minuto, exponerse poquito a poco a lo que antes evitaban. En varias historias se ve que la recuperación no llegó por una gran revelación aislada, sino por una suma de actos pequeños, repetidos y sostenidos en el tiempo, con una forma tranquila. Eso les devolvió la confianza y enseñó al cuerpo que podía hacer cosas sin que ocurriera una catástrofe. Entender el origen emocional o contextual del síntoma fue una pieza decisiva. Y es que muchos no empiezan a mejorar de verdad hasta que conectan el síntoma con algo más grande. Estrés acumulado, un trauma, duelo, perfeccionismo, miedo, rabia reprimida, ansiedad por la salud, necesidad de control, presión laboral, conflicto relacional o viejas experiencias de la infancia. El alivio no venía solo de hacer ejercicios, sino de comprender. Esto no empezó de la nada. Mi cuerpo no está loco. Hay un contexto, hay una historia. Esa comprensión les devolvía el sentido y reducía el terror. Muchas veces esto era suficiente para aliviar. En otras ocasiones es verdad que necesitaban actuar en su vida, cambiar algo drásticamente o la manera de verlo, o tomar una solución más contundente, un cambio radical. Dejar de buscar compulsivamente respuestas fuera. Esto es otra constante que se repite, la búsqueda obsesiva en Internet, los foros, los grupos centrados en la desesperación, las pruebas, la vigilancia, el salto de tratamiento en tratamiento o de técnica en técnica. Acababan reforzando la identidad de enfermo y la sensación de peligro. Algunas historias muestran que hubo un punto en el que tuvieron que dejar de consumir miedo, dejar de perseguir explicaciones infinitas y empezar a aplicar lo que ya habían comprendido, a aplicar. Simplificar fue más eficaz que complicar. En más de una historia aparece una especie de maduración del proceso. Al principio hacen de todo, prueban de todo, convierten la recuperación en otra tarea obsesiva, pero después descubren que no va de encontrar la herramienta perfecta, la técnica perfecta, sino de la relación interna con el miedo. La recuperación no depende únicamente de un programa o de una técnica, sino de tu actitud. Y a veces, hacer menos es hacer más. Hablarse con seguridad, ternura y amabilidad. No necesitas repetirte frases vacías. Estoy perfectamente, estoy perfectamente, estoy perfectamente, mientras por dentro estás aterrorizado y usas la frase para pelearte con la sensación. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Pero dicha con ansiedad, como quien intenta borrar el síntoma a la fuerza. Mi cuerpo está genial, cuando en realidad lo que estás haciendo es discutir con él desde el pánico. ¡Ya estoy curado!, repetido de forma compulsiva, no para calmarte, sino para obligarte a sentir algo que todavía no sientes.
Lo que necesitas es una forma nueva de tratar el cuerpo. En varias historias aparece el diálogo interno tranquilizador. Estoy a salvo. Esto es una falsa alarma. Gracias por querer protegerme, pero ya no te necesito. También aparece empezar a hablarse con amabilidad en vez de meter presión. Esa autocompasión va a cambiar totalmente el tono de tu sistema nervioso. Otra. Respirar, regularse y darle señales de calma al cuerpo fue útil, pero como una pequeña ayuda, no como algo definitivo. Y es que muchos hablan de técnicas de respiración, seguimiento somático, atención plena, autorregulación, pero lo interesante es que no se presentan como la cura definitiva, sino como pequeñas tiritas o ayudas para mandar al cuerpo el mensaje de que no hay peligro real. Estas técnicas sirven cuando te ayudan a bajar el miedo, a desactivar el pánico, no cuando se van a convertir en otra compulsión. Y esta me gusta mucho, la visualización. Visualizar mejor también fue una pieza muy importante. Muchos testimonios se dan cuenta de que llevaban mucho tiempo visualizando lo peor sin darse cuenta. Recaídas, daño, incapacidad, tragedia. Lo que cambia no es solo el pensamiento racional, sino la imaginación. Empezar a imaginarse ya recuperados, libres, moviéndose, viviendo, disfrutando. Es otra forma de enseñarle al cerebro un futuro distinto, porque no te olvides de que el cerebro se cree tanto lo que es verdad como lo que imaginas. Venga, otra. Recuperar placer, alegría y normalidad tuvo un valor terapéutico enorme. Bailar, reír, pasear, hablar, cocinar, disfrutar, volver a comer sin miedo, hacer cosas agradables aunque todavía hubiera síntomas. En las historias se deja ver muchas veces que la alegría no era el premio final, sino una parte muy importante del camino. No esperaron a estar curados para vivir y empezaron a vivir a pesar de. Y eso ayuda muchísimo a sanar. Entendieron que progreso no significa perfección. Y esto me parece uno de los hallazgos más bonitos que se repite. Estar bien no significaba no sentir nada nunca más, ni llegar a estar 100% perfectos. Y no volver a tener altibajos. No. Significaba poder vivir plenamente, incluso con pequeñas molestias o imperfecciones. Dejar de perseguir ese último 10% para la recuperación total y asumir que pueden aparecer síntomas sin que eso invalide todo el proceso. Ese abandono de la perfección baja muchísimo la presión y no nos olvidemos que la presión es uno de los grandes desencadenantes del síntoma. Vamos con otro. La recuperación fue entendida como reeducar tu sistema nervioso, tu programa, no como reparar una avería en el cuerpo. En muchas de las historias, el fondo es este. El sistema nervioso, el cerebro o el cuerpo han aprendido peligro donde no lo hay, o siguen respondiendo desde experiencias previas, desde el pasado. Por eso sanar implica desaprender miedo y volver a aprender seguridad. Reentrenar respuestas, no arreglar una pieza de tu cuerpo rota. Esa lógica aparece en frases sobre reentrenamiento del sistema nervioso, falsas alarmas, exposición segura y actuar como si uno estuviera a salvo para que tu cerebro o sistema nervioso lo aprenda. Esta me encantó, mira. La comunidad, las historias de otros y el acompañamiento dieron esperanza y validación a este método. Escuchar historias de éxito, encontrar a alguien que describía exactamente lo mismo que tú,
sentirse comprendidos, tener apoyo emocional o alguien que te supervise, todo eso ayudó a romper la soledad y a abrir la posibilidad de recuperación. Las historias ajenas funcionaron como una prueba viva de que ellos no estaban rotos ni condenados, no porque otro los curara, sino porque dejaron de sentirse bichos raros. Y la última, para acabar, lo que más se repite en el fondo es esto: pasar del control a la seguridad. Al principio casi todos intentan controlar el cuerpo, el síntoma, la recuperación, el tiempo, la alimentación, las sensaciones y los pensamientos. Al final, lo que parece ayudar no es controlar más ni mejor, sino sentirse más seguros, aunque no lo controlen todo. La curación se manifiesta cuando ya no la necesitas para sentirte a salvo. Y hasta aquí. Estas historias muestran que la recuperación suele empezar cuando la persona deja de interpretar el síntoma como una amenaza corporal. Comprende que el miedo lo que hace es amplificar el síntoma, dejan de pelearse con él, aceptan lo que está pasando, su experiencia sin juicio, reducen el estarse vigilando continuamente, se empiezan a hablar con seguridad y amabilidad, retoman la vida poco a poco, recuperan placer por estar vivos y la normalidad con la vida, conectan el malestar con un contexto emocional, esto es muy importante, abandonan la obsesión por encontrar la técnica perfecta y permiten que el sistema nervioso reaprenda seguridad, tanto en el cuerpo como en el mañana. En casi todas, sanar no aparece como vencer al cuerpo, sino como dejar de vivir en guerra continua con él. Un saludo. Si me vuelvo a poner una camisa, prometo que la plancharé.